Hace mucho tiempo trabajé como enfermera en una clínica pequeña. Era una clínica particular y muy cara. Había muy poco personal, pues como ya dije, el lugar apenas contaba con 2 pisos. Yo trabajaba ahí por las noches, ya que por el día tenía que atender a mis hijos pequeños. En ese turno solo estábamos otra enfermera, la recepcionista y yo. El doctor por las noches no se encontraba, al menos que hubiera casos de emergencia. Había muy pocos pacientes internados ahí. A lo mucho llegaba a haber 6 personas, y eso ya era mucho. Entre los pacientes que tenía en ese entonces, había una mujer de la tercera edad, que ya llevaba ahí varios días. Sus riñones ya no le funcionaban, y estaba muy delicada de salud. Sus hijos la tenían en esa clínica con mucho esfuerzo, pues como mencioné, ese lugar era muy costoso. Una noche yo hacía mis rondas por los cuartos verificando que los pacientes estuvieran bien. Pero cuando llegué al cuarto de la señora, me encontré con una terrible escena. La mujer había terminado con su vida, usando una navaja para afeitar. Ya no había nada que pudiéramos hacer por ella. Ya no contaba con signos vitales. Dejó una carta para sus hijos, diciéndoles que ya no podía ver cómo batallaban para conseguir dinero para atender su enfermedad, que ella sabía que no tenía cura, así que optó por esa trágica salida. Pasaron los días desde ese oscuro acontecimiento, y una noche que me encontraba en la cafetería del hospital, completamente sola, vi una sombra pasando por la ventana. No pude ver bien quién era, pues las persianas estaban medio cerradas, pero sabía que era una paciente, pues pude ver su bata blanca que se usaba en el hospital. Yo salí para ver quién era, pero el pasillo estaba vacío. Llegué a recepción, que quedaba en el mismo piso que la cafetería, y le pregunté a la recepcionista que si había visto algún paciente caminando por ese piso, pero me dijo que no, que nadie había pasado por ahí. Yo subí a revisar para revisar a todos los pacientes, pero todos se encontraban en sus habitaciones esa noche. En ese momento llegó mi compañera, la otra enfermera que trabajaba en ese turno, y me preguntó que si teníamos una nueva paciente. Yo le dije que no, que por qué preguntaba. Ella puso cara de confusión y me dijo: es que ahorita que me bajé de mi carro vi una paciente asomándose por la ventana, en uno de los cuartos de arriba, en ese de la esquina, donde pasó aquella tragedia con la señora. Por eso se me hizo raro, porque ese cuarto no ha sido ocupado desde entonces, y pensé que hoy habían ingresado alguien allí. Yo le dije que no, que nadie nuevo había ingresado, y que de hecho acababa de venir de revisar a todos los pacientes, y todos se encontraban dormidos en sus cuartos. Nos miramos entre las dos por unos segundos, pues no encontrábamos alguna explicación. Fuimos por un café mientras comentábamos lo sucedido. En eso entró el conserje, que tenía apenas una semana trabajando ahí. Nos dijo muy alterado que había una paciente que nos necesitaba en el piso de arriba, que nos diéramos prisa. Nosotras salimos de inmediato corriendo hasta el segundo piso, pero todos los pacientes se encontraban durmiendo muy tranquilamente. Yo, ya algo molesto, fui a hablarle al señor. Le reclamé que por qué no se había dicho eso, que con eso no se juega. Él me vio sorprendido y me dijo: le juro por Dios, que no fue mentira. Yo me encontraba trapeando el pasillo del segundo piso, cuando al fondo vi una anciana parada, pero tenía sus muñecas ensangrentadas y estaba llorando, lamentándose. Por eso corrí a avisarles a ustedes, pues yo no supe qué hacer. Mi compañera y yo nos volteamos a ver sin decir una sola palabra. Ella le dijo al señor que estaba bien, que no se preocupara, que muchas gracias por avisarnos, y lo dejó ir. Después ella me tocó el hombro y me dijo: es ella, es la señora de aquel trágico día, la que terminó con su vida. Yo la verdad me rehusaba a creer en eso, pero ¿qué otra explicación había? Después de esa noche, seguíamos viendo cómo alguien, una mujer, se asomaba por la ventana de esa habitación cada vez que mi compañera y yo llegábamos por las noches. Algunos de nuestros pacientes nos comentaban también que desde la ventana de su habitación veían a una mujer anciana caminando por los pasillos. Muchas veces nos llegaron a llamar para decirnos que una paciente necesitaba ayuda, pues deambulaba por los pasillos llorando. Los pacientes pensaban que se trataba de alguien que estaba internada ahí, pues no conocía la historia de esa anciana. Nosotros solo les decíamos que gracias por avisarnos, pero nunca les contamos la realidad. No queríamos asustarlos.
Cada vez se nos hizo más costumbre verla por la ventana, asomándose, o que nuestros pacientes nos dijeran que la veían caminando por los pasillos del hospital. Era un alma en pena, que terminó de una manera muy trágica, y su alma no encontraba descanso. Después de algunos años me mudé de ciudad, pero mantenía contacto con mi compañera, quien al pasar los años me contó que esa anciana seguía atrapada ahí, y que ella creía que nunca se iría, que esa habitación la tuvieron que hacer bodega para guardar productos de limpieza, pues nadie aguantaba quedarse ahí una sola noche.